Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo número 11 y 12 del libro Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia de Michael Potter. Nuestro grupo está conformado por López Navarrete Ariel, Pilligua Campuzano Yubisney, Vega Tola Yandri y quien les habla, Pilligua Ordóñez Elizabeth. Sin más preámbulo, comenzamos con el capítulo número 11. La cual es la transición a la madurez de una industria. Y es que a menudo se puede observar cómo la transición de una industria refleja lo que es varios cambios importantes dentro de su entorno competitivo. Y a continuación se presentarán algunas de las tendencias probables del cambio. Una de ellas es de que el crecimiento puede ser un poco más lento y significa mayor competencia por la participación en el mercado. Y cuando una de ellas no logra mantener las tasas históricas de crecimiento, con solo conservar su participación, la atención competitiva se dirigirá eh, hacia lo que son las participaciones de otras industrias. La segunda de ellas son las compañías venden cada vez a clientes con experiencias que repiten la compra. Y es que estas se pueden ver cuando el producto ya no es una novedad o es novedoso, sino más bien cuando ya está establecido y es legítimo. La tercera es de que la competencia a menudo se centra en el costo y el servicio, pues la competencia tiende a adoptar lo que son una orientación hacia un crecimiento lento de compradores expertos y por lo general ante una mayor madurez tecnológica. La número cuarto se centra en la necesidad de incrementar la capacidad de la industria y el personal plantea lo que es un problema de interrupción hacia el crecimiento. Y es que a medida de que el sector industrial se adapta a un crecimiento más lento, la tasa de adición de capacidad también se debe disminuir, pues de lo contrario podría generar lo que es una capacidad excesiva. La número 5 son los métodos de producción de marketing, distribución, venta e investigación de cambio con frecuencia. Estos cambios se deben a una competencia más intensa con la participación en el mercado. Esto puede generar lo que es mayor madurez tecnológica y el refinamiento de compradores. La sexta es que es más difícil descubrir productos y aplicaciones nuevas. Esto se debe a que a diferencia de la fase de crecimiento en que se descubrían con rapidez productos y aplicaciones al madurar la industria, la capacidad de seguir modificando los productos se reduce a más bien a los costos y riesgos que aumentan o que podrían aumentar considerablemente. La número 7 es que aumenta la competencia internacional y es que a raíz de la madurez tecnológica acompañada a menudo de la estandarización de productos y de mayores interés por los costos, muchas veces la transición se caracteriza por la aparición de una fuente de competencia internacional. La número 8 y la cual es la última de los cambios que se pueden dar en una transición hacia la madurez, son las utilidades de la industria a menudo, la cual caen durante el periodo de una transición. Y es que algunas veces temporalmente y otras podrían ser de modo permanente y se dan por el crecimiento lento, la presencia de compradores expertos, la búsqueda de mayor participación en el mercado, en la incertidumbre y las dificultades de los cambios estratégicos también pueden ser referidos casi siempre a las utilidades y esto podría tener consecuencias como la disminución a corto plazo respecto a los niveles de fase de desarrollo de transición y con ello efectos negativos. Y también lo que son la disminución de los márgenes de utilidad de los distribuidores, lo cual podría generar un poder de aumento, pues estas generarían lo que son las razones, la cual deprimen las utilidades de las industrias. Como otro punto importante se puede conocer los que son las consecuencias estratégicas de las transacciones. Y es que algunas de estas transacciones o algunas de estas estrategias son acompañadas
debido a la transacción de la madurez y la cual implican modificaciones estructurales básicas de la industria. Con frecuencia se alteran lo que son elementos principales, la barrera contra la movilidad, la importancia relativa de ellas mismas, la intensidad de rivalidad. Entonces, el cambio estructural lo que hace es que casi siempre signifique para las compañías que deben responder de forma estratégica, pero no obstante, esta puede obtener lo que son algunos problemas estratégicos y se caracterizan por presentarse durante la transición y aparecen en cuestiones en las que se van a examinar y no como generalizaciones. Una de ellas es lo que es el liderazgo en costos totales frente a diferenciación y concentración y el dilema estratégico agudizado por la madurez. Pues bien, el crecimiento rápido tiende a encubrir los errores estratégicos, permitiendo que la mayoría de las compañías sobrevivan y hasta prosperen en el ámbito financiero. El análisis complejo de los márgenes de contribución. Esta se puede lo que es de que adquiere cada día mayor importancia durante la madurez. Para uno, racionalizar la mezcla de productos y dos, fijar los precios en forma correcta. La número 3 de una de estas consecuencias es la racionalización de la mezcla de productos. Y es que en la fase de crecimiento quizás pudo o puede existir una extensa línea de productos y una frecuente introducción de variedades y opciones. Quizás en algún momento pueda ser necesario y adecuado para el desarrollo de la industria. Por cuarta, tenemos lo que es la fijación correcta de los precios. Y es que con la racionalización de la línea de productos se relaciona el cambio de la metodología para fijar los precios que a menudo es necesario en la madurez, pues la fijación de costos promedios se le puede poner un precio de línea entera y no a cada elemento. Esto ayudaría a reducir lo que es el precio, también el subsidio cruzado, destacando que el suicidio cruzado podría favorecer a la reducción de precio o la introducción de productos por los rivales. La innovación desde los procesos y diseños de la manufactura son muy importantes, dado que es relativo de que el proceso de innovación suele aumentar en la madurez, lo mismo que podrían obtener beneficios al momento de diseñar productos y sus sistemas de entrega para facilitar una manufactura con mayor control y más barato. La diversificación de productos y servicios. Esta conviene más en aumentar las compras entre los clientes actuales que buscan otros, pues las ventas graduales o a veces mejoran proporcionadamente un equipo y servicios complementarios actualizando las líneas de productos y con otros medios. La última, que es como la que se considera una de las consecuencias un poco más que podría afectar a lo que es el producto, es la compra de activos baratos, pues la compra de activos baratos podría afectar de cierta manera a la industria, pues de esta manera, si la industria compra productos de mala calidad, estos podrían llegar a afectar al producto final y por ende a lo que es la experiencia del consumidor final. La selección de compradores, y es que a medida de que aumenta el conocimiento de los clientes y las precisiones competitivas aumentas, y la selección de compradores puede convertirse en la clave de una rentabilidad estable. En cuanto a las diferentes curvas de costos, a menudo hay más de una curva de costos en una industria. La compañía que no sea líder en costos globales encontrará a veces nuevas curvas capaces de convertirlo en un producto o costos más bajos que para ciertos tipos de clientes o variedades de productos o tamaños sean un paso esencial para implementar la estrategia genérica de concentración. Las compañías en cierto momento pueden diseñar lo que son de manera explícita su proceso de producción para tener flexibilidad e inicios rápidos en los test cortos. A continuación, mi compañera.
Continuando con la explicación de mi compañera Elizabeth, yo le voy a hablar sobre las trampas estratégicas de la transacción. Como el primer punto tenemos que las autopercepciones de la compañía y su percepción de la industria. Las compañías se forman una percepción de imagen de sí mismas, es decir, estas tienen el concepto que se reflejan a sí mismas y que a su vez de sus capacidades relativas son líder y brindan un servicio de calidad. Es decir, que si damos un excelente servicio a nuestros clientes, las personas volverán a consumirla. Cabe destacar que dentro de esta trampa se basa sobre la autopercepción y esto se realiza, estas autopercepciones se vuelven cada vez más erróneas mientras más avanza la autopercepción o la transición. Esto se debe a que los compradores ajustan sus necesidades de acuerdo a sus beneficios y se vuelven mucho más exigentes a la hora de adquirir un producto o servicio. También tenemos como segundo punto atrapados a la mitad. Esto significa que resulta grave para la compañía, puesto que durante la transición a la madurez, porque esto acaba con la inercia que se había habilitado en las estrategias del pasado. Es decir, si hemos planificado o realizado una estrategia, entonces hay motivos que no, o estrategias que no surgen como lo esperamos, planificación errónea, entonces quedamos atrapados y se vuelve inercia, es decir, se disuelve la estrategia aplicada en el pasado. Como siguiente punto tenemos que existe la trampa de efectivo. Esta es que las inversiones para incrementar la participación en el mercado maduro, el efectivo de invertirse a corto plazo, es decir, que estas empresas les gusta invertir para que en un corto plazo la cantidad invertida ya esté de vuelta y allí empiezan a generar ganancias, dándole un crecimiento a la industria. Estas a menudo son heroicas las oposiciones con las que se ajustan en la inversión de efectivo por aumentar la participación en el mercado. Como siguiente punto tenemos que renunciar con facilidad a la participación en el mercado a corto plazo. Esto, ante las precisiones de las transiciones que se brindan en algunas compañías, parecen de tratar sobre el mantener la rentabilidad de una empresa. Esto se realiza a través del I+D. Preguntaremos qué son I+D. I+D son siglas que significan investigación y desarrollo que se debe llevar a cabo para que las compañías no renuncien con facilidad cuando existan problemáticas, cuando existan dilemas que no se pueden resolver. Es importante que exista una investigación más allá, o sea, nos conllevemos a ir más allá de lo que podemos realizar para que esta participación en el mercado sea mucho más larga y no sea a corto plazo. Además, como siguiente punto, tenemos que resentimiento racional ante la competencia de los precios. En este punto quiero basarme en el sentido de los compradores. Nosotros como consumidores tenemos en nuestra mente, nos manejamos con un neuromarketing muy erróneo. ¿Por qué? Se van a preguntar por qué. Pues sí, nosotros pensamos que si un producto o servicio se realiza o si establece un precio elevado, entonces el producto nos va a brindar un elevado alta calidad, pero no es así. Las empresas juegan con nosotros en el sentido del neuromarketing, nos hacen pensar que mientras más alto sea un precio, más alto será la calidad. Y esto no es así. En muchas ocasiones nosotros como consumidores debemos medir, a realizar un análisis equitativo de ver si lo que estamos pagando, el valor establecido, va acorde con el valor y la calidad del producto. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces a las compañías les resulta difícil aceptar las necesidades y competir en precios tras un periodo que no tenían que hacerlo y por tanto estas competencias son algo indecisas. Cabe destacar que también que los consumidores nos vamos hacia la competencia, ya sea por 50, por $1 o hasta por 25 centavos menos. El cliente siempre va a buscar el lugar donde exista o esté el mismo producto a un menor precio.
Como sexto punto tenemos resentimiento y reacción irracional ante los cambios de las prácticas en la industria. Esto se basa en las técnicas de marketing literalmente. Los métodos, producción y la naturaleza de los contratos son los distribuidores, acompañan siempre a la transición. Son importantes para el potencial a largo plazo, pero a menudo nos cuesta para encontrar resistencia. También tenemos que en el siguiente diapositiva, que ya la vamos a mostrar, darle demasiada importancia a los productos creativos y nuevos en vez de mejorar los actuales y venderlos en forma agresiva. Nosotros como empresarios tenemos la mala costumbre de reemplazar productos que ya no tienen validez, o sea, productos antiguos. Esos productos no brindamos innovación a nuestro clientela, no le damos mejora continua, entonces simplemente preferimos adaptar nuevos productos que impresionen al mercado sin saber que al momento de innovar y darle un valor, un plus, un valor agregado al producto ya existente, va a impactar al consumidor, lo que va a generar el deseo de querer adquirirlo, y esto nos podrá ayudar a venderlos de forma agresiva. Como siguiente punto también tenemos lo que es recurrir a una mejor calidad como excusa para no responder a las tácticas de marketing y de precio agresivo a los rivales. Este punto le di hincapié anteriormente. El precio es un factor que influye netamente hacia la decisión de comprar un producto o servicio, hacia la preferencia de un producto o servicio de determinadas marcas. A veces pensamos que la calidad es una excusa y para pagar un precio elevado, cuando no es así. Debemos recurrir a una excelente calidad independientemente de su precio, analizar, indagar, investigar y desarrollar análisis para saber si el precio es acorde al producto y a la necesidad en la que me estoy basando. Y tenemos que tener en cuenta las tácticas que nos emplea el marketing. Y como siguiente punto tenemos un exceso de capacidad ociosa. En muchos empleos, muchas empresas, las personas les agrada estar sin hacer nada, sin tener quehaceres, y eso lo llamamos tiempo ocio. Teniendo en cuenta que también podemos darle o brindarle un exceso de capacidad de nutrirnos de conocimientos ese tiempo ocio. También tenemos que tener en cuenta que algunas empresas tienen exceso de capacidad por la extraordinaria demanda del producto. Es decir, si un producto es sumamente demandado, deben tener, o el personal debe estar capacitado para brindar una atención al cliente extraordinaria, para brindar un producto extraordinario de calidad, y de esta manera aumentaremos la rentabilidad de la empresa. También tenemos lo que son implicaciones sobre implicaciones organizacionales de la madurez. Como primer punto, tenemos que reducir las expectativas de desempeño financiero. A menudo los ejecutivos deben atenuar los estándares del crecimiento de la rentabilidad y darle una utilidad aceptable, es decir, una ganancia. Todas las empresas deben de llevar a cabo un plan estratégico que nos conlleven al desempeño financiero positivo. Para ello debemos tener una mayor disciplina de la organización. La disciplina es un factor netamente importante y que contribuye al 100% en el crecimiento o no de una empresa. Los empleados o la familia, los clientes internos, deben estar inmersos netamente y comprometidos a cumplir los objetivos que se deben plantear para llevar a cabo satisfactoriamente las metas de una empresa, y de esta manera brindarle rentabilidad a la misma. Además, si hablamos de las industrias, debemos tener en cuenta que ya sea pequeña, grande o mediana empresa, industria, se deben de plantear objetivos que se cumplan a corto y a largo plazo.
menores expectativas de progreso. Será difícil que los índices de rentabilidad crezcan si los clientes internos no tienen una expectativa de progreso, es decir, si son insatisfechos, si son desmotivados, si cumplen los quehaceres simplemente por realizarlo y no porque realmente están motivados, porque le nacen, porque tienen amor a lo que están haciendo. Entonces, si no tenemos una expectativa alta de cumplir lo que estamos haciendo, entonces el ritmo de crecimiento laboral va a ser sumamente lento y esto conllevará a que la empresa no obtenga rentabilidad o que crezca en forma eh, deductiva, es decir, poco. Mayor atención al aspecto humano. Cuando nos referimos a mayor atención al aspecto humano, es el proceso en el que se debe adaptarse a la nueva atmósfera de la industria madura y el cambiar las propiedades estratégicas implícitas en este punto. Por lo general, se necesita prestar mayor atención al aspecto humano de la empresa. Se requieren mecanismos interesados, mecanismos que se encuentren totalmente comprometidos con la industria para su crecimiento humano. Cuando nos referimos a la recentralización, llevamos a cabo o tenemos como concepto que las precisiones, que la madurez de la industria impone el control de los costos que obligan a invertir las decisiones anteriores de crear centros autónomos de utilidades, tanto en la planta como en otras partes. También tenemos la transición de la industria y el director general. Como primer punto tenemos que la transición de la madurez es pues un periodo difícil para el director general, en especial para el emprendedor fundador, pero no solo para él. Como siguiente punto tenemos que niega la transición. El director general no reconoce ni acepta los cambios requeridos o carece de las habilidades necesarias. Al momento de tener un director en una empresa, es el jefe, el líder, el cual debe tener en su mente crecimiento, debe tener en su mente progreso, de modo que se pueda salir adelante y conlleve ser el líder, la cabeza de la organización y que todos los empleadores, los que están bajo su mando, cada día se sientan más motivados, recordando que si realizamos un trabajo de forma motivada, lo realizaremos de mejor manera y los resultados serán mucho más efectivos. También tenemos que abandonar la administración activa. El director general deja que el control, sabiendo que la nueva forma de vida en compañía ya no es satisfactoria o que sus habilidades gerenciales son impropias para el nuevo entorno. Como lo mencioné anteriormente, es importante que el director sea la cabeza, sea el líder de esa organización y que lleve el control netamente de forma próspera y esta se lleva a cabo, establezcan lo que se basa en la planificación, marquen objetivos, se planteen estrategias que conlleven a direccionar el cumplimiento de los objetivos y se haga cargo de toda la empresa. Recordando que no solo por ser líder debe llevar todo el cargo, no. El liderazgo conlleva a un trabajo en equipo, a una unión, el cual si cumplimos cada una de nuestras etapas, de nuestras tareas, lo planteado saldrá exitosamente. Y por último, en una industria madura es necesario revisar los criterios con que se evalúan a los gerentes de las unidades de negocio, los mismos que las habilidades y la orientación director en general. Para que una industria sea madura, sea estable, sea equilibrada y genere rentabilidad, es importante cumplir con una serie de pasos y que el director general conlleve unidades de negocios, que siempre tengan su mente positivismo, tenga ganas de salir adelante y tenga mucho empeño, constancia, esfuerzo, porque recordando que la clave del éxito que tiene una empresa, una organización, una microempresa, incluso hasta un emprendimiento, es la constancia. Debemos ser constantes en lo que hacemos, debemos ponerle empeño, debemos brindarle amor para que todo pueda salir como lo esperamos y recordando que todo esfuerzo tiene su recompensa. Las estrategias competitivas en las industrias en declive. Para lo que es este tema del capítulo 12, primero vamos a saber qué son las industrias del declive en sí.
Entonces, las industrias del declive no son más que aquellas industrias o empresas que han tenido una reducción absoluta de las ventas unitarias a lo largo de un periodo sostenido. Es decir, normalmente el periodo de declive se da después de un sistema o cuando la industria llega a la madurez y ya el producto se va dejando de vender poco a poco, ya no tiene el mismo número de ventas que antes. Algunas compañías consiguen excelentes rendimientos al aplicar estrategias de grandes reinversiones, volver a reinvertir en marketing, en modificar algún producto, entonces consiguen seguir en el mercado y no irse directamente al declive y que la empresa se dé por terminada. Entonces, con esto, con estas estrategias, muchas evitan que existan pérdidas o que más tarde sufran con sus competidores para tener que salirse antes que la mayoría advierta el deceso. Bueno, entre ellos también tenemos los componentes estructurales de la competencia en las industrias en declive. Bueno, nos dice que dentro de este contexto de análisis incluido, varios factores estructurales cobran importancia especial cuando se determina la naturaleza de la competencia en la base de descenso en la industria. Entonces, uno de los componentes estructurales que tenemos dentro de la competencia de las industrias del declive es las condiciones de la demanda. Esto es un componente, ¿por qué? Porque todo depende de la demanda para poder ofrecer un producto. Entonces, según las condiciones de la demanda, es el proceso por el cual disminuye la demanda y las características de los segmentos subsistentes del mercado influyen con profundidad en la competencia durante la fase de deceso. Entonces se va repartiendo junto con la competencia distintas demandas, distintos niveles de precios, entonces las condiciones de las demandas se van modificando según la competencia. Otro de los componentes estructurales es la incertidumbre, que este es el grado de incertidumbre percibido por los competidores, puede ser tanto de forma racional como no racional, acerca del deceso de la demanda. Entonces, está considerado que este es uno de los factores que afectan con mayor fuerza la competencia de la fase final, que es la fase del declive. Hay ocasiones que luchan, hay muchos esfuerzos por conservar la posición a pesar de todas las ventajas crecientes, y esto puede desencadenar una guerra feroz. ¿Por qué? Porque la empresa puede estar dando muchos esfuerzos, pero no consigue resultados. Entonces, hay por otra parte que hay compañías que si están seguras de la reducción continua de la demanda, saben que se va disminuyendo ya la venta de productos, que ya no están en etapa de madurez, sino que ya están en etapa de declive, y para ellos, haciendo un proceso de estrategia, se les facilita el proceso de retirar la capacidad del mercado de forma ordenada. ¿Qué quiere decir retirar la capacidad del mercado de forma ordenada? Que ya se va viendo que la demanda va disminuyendo, se va ofreciendo menos producto para no tener pérdidas dentro de la industria. Entonces, de ahí viene otro componente estructural, que es la rapidez y patrón del deceso. ¿Qué tan rápido la empresa se puede dar cuenta de que ya pasó la etapa de madurez y que va en etapa de declive para poder hacer esta estrategia como tal? Okay. Otro de los componentes es la estructura de las fuentes restantes de la demanda, que dice que conforme se contrae la demanda, la naturaleza de las fuentes restantes contribuye de manera excesiva a determinar la rentabilidad. Hablamos de rentabilidad, hablamos de ingresos, de todas las ganancias que pueda tener la industria. Entonces se determina la rentabilidad de los competidores que quedan. Pueden ofrecer perspectivas más o menos favorables de rentabilidad según lo indique un análisis de estructura completo. Cabe recalcar que hablamos mucho de competidores y esto tiene algo fundamental al final, tiene algo importante al final. Entonces, en términos generales, el juego será rentable para los supervivientes si las fuentes restantes de la demanda incluyen compradores insensibles al precio o a quienes poseen poco poder de negociación porque tienen elevados costos cambiantes u otros gastos. En esta parte estamos hablando un poco de proveedores, y es que hay que ver los proveedores de las demandas y poder conseguirlos o poder tener un proveedor mejor. ¿Para qué? Porque al tener un mejor proveedor, nosotros sabemos que podemos tener un mejor precio de compra de productos esenciales o primordiales del producto, y al final, y como tal, el producto final va a tener un precio menor y podemos competir por la demanda y estar por arriba de la posición de lo que se basa en nuestra industria, según a lo que se dedique la industria también. Otro de los componentes estructurales es la causa del deceso de declive. Entonces, ¿qué causó el deceso? ¿Qué causa el declive? Y en esta ocasión tenemos tres opciones, que es la sustitución tecnológica, es una causa del declive; la demografía es una causa del deceso del declive; o el cambio de las necesidades. La sustitución tecnológica. Bueno, esta es una causa del deceso que la constituyen los productos creados gracias a la innovación tecnológica, o que adquieren prominencia por los cambios de los costos relativos y su calidad. Entonces, una vez que una industria
se paraliza o no quiere realizar una sustitución tecnológica y sigue con el mismo proceso, posiblemente no tenga grandes cambios o no tenga grandes innovaciones y se quede estancado. Entonces el proceso de declive va a seguir siendo bastante rápido. Y hemos visto bastantes industrias o marcas dentro del mercado ya existentes que han desaparecido ya que no dan o no se quieren ir a aferrar a la sustitución tecnológica. La demografía es otra causa, el exceso en la disminución del tamaño del grupo de clientes que compra el producto. Normalmente en las empresas industriales, la demografía ocasiona el deceso al reducir la demanda de los mercados secundarios. Y otra de las causas es el cambio de las necesidades. Normalmente todo el mundo está cambiando, las personas cambian, la forma de pensar de las personas cambian y asimismo cambian las necesidades que tiene cada persona. Si ya tiene una necesidad completamente satisfecha, ya no la necesita. Entonces la demanda va cambiando y ya necesita ya tiene otra necesidad. Puede ser en base a ese producto y que complemente ese producto, y ahí es donde debe empezar la empresa, y hablamos también de la sustitución tecnológica. Entonces la demanda puede reducirse por motivos sociológicos o de otra índole, como lo está explicando, que modifican las necesidades o gusto del comprador. Bueno, seguimos con los componentes. Otro de los componentes es la barrera de salida. La barrera de salida mantiene las empresas que compiten a pesar de percibir rendimientos por bajo del promedio. ¿Qué quiere decir una barrera de salida? Es preciso saber que hay una barrera de salida porque si los competidores empiezan a salir, porque el producto ya no ya no se está vendiendo en el mercado, nos afectan también a nosotros, o como industrias, en un claro ejemplo, o afectan a las demás industrias si un competidor sale, porque van a cambiar precios, van a cambiar valores, las personas ya no están compitiendo, entonces va a ser algo distinto. El precio se va a elevar, los costos se van a elevar porque los proveedores ya van a decir ya no hay más competencia, entonces sube los costos del proveedor, sube los materiales y sube el precio de los productos y las personas van a dejar de comprar, entonces hay una barrera de salida. Otro de los componentes estructurales de la competencia en la industria del declive son los activos durables y especializados. Si los activos de una empresa, activos fijos de capital o de trabajo, o ambos, son específicos de esta, la industria o el lugar donde se emplean, se producen barreras de salida al disminuir el valor de liquidación de la inversión. Bueno, esto ya es tema más financiero. Sabemos que al final siempre una industria, una empresa, para no tener tantas pérdidas, se declara se declara como ya una empresa de bancarrota y normalmente ya no tiene tantas dificultades de salir del mercado, pero aún así es una barrera. Otro de los componentes estructurales son los costos fijos de salida. Entonces, los grandes costos fijos consolidan las barreras de salida y disminuir el valor efectivo de liquidación de una compañía. Otro son las barreras estratégicas de salida. La interrelación, acceso a los mercados financieros, integración vertical. Entonces, esto es una barrera que una industria tiene dificultades de poder salir del mercado, entonces tiene que buscar estrategias para poder tener una salida fácil dentro del mercado. Otras son las barreras contra la información. Al compartir activos o tener relación con el cliente o proveedor, más difícil será obtener información clara acerca de su verdadero desempeño. Y otras son las barreras administrativas emocionales. El apego emocional de los directivos a un negocio o su compromiso con este, así como el orgullo de sus capacidades y logros y temores, los temores concernientes a su futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una barrera de salida porque es difícil para un gerente, para cualquier otro, estas barreras administrativas emocionales. Entonces, que dejar ese puesto, nadie quiere dejar esa empresa, entonces se va a hacer un poco difícil cuando estamos hablando de en este sentido. Okay. El gobierno y las barreras sociales. Bueno, el gobierno es un claro caso que hace imposible que una empresa salga, porque en algunas situaciones, más que nada en los países extranjeros, el cierre es casi posible por el interés del gobierno en mantener el empleo, en mantener el impacto que esta decisión tiene en la comunidad local. El gobierno gana teniendo una industria dentro de su localidad. Gana por impuestos, gana por lo que consume una industria, luz, agua, entonces el gobierno está manteniendo y el empleo que genera dentro de la sociedad, dentro del ambiente. Entonces el gobierno va a poner barreras
para que la empresa pueda salir del mercado y se va a hacer difícil. Otro es el mecanismo de la venta de activos. La forma en la que los activos se venden influye mucho en la rentabilidad de una industria en deceso. Porque puede que nadie sepa, pero la empresa o industria como tal empieza a vender los activos de la tal y al final salir ganando y dejar a los demás dentro del mercado. Otro es la volatilidad de la rivalidad. Ante la disminución de las ventas, la fase del deceso de una industria estará expuesta de manera particular a una feroz guerra de precios de competidores. Algunas alternativas estratégicas en las industrias en descenso son las siguientes. Se consideran alternativas estratégicas de liderazgo, de nicho de mercado, de recolección y de distribución rápida. Entonces, ¿de qué se trata de liderazgo? De buscar una posición de liderazgo en la participación en el mercado. Entonces, tiene que la industria como tal buscar el liderazgo arriba, estar arriba de todos sus competidores para poder mantenerse, porque si está por debajo va a generar menos ventas. Entonces, si está arriba de todos los competidores en una posición de liderazgo, va a tener la mayoría, la gran parte del mercado. El gran segmento del mercado lo va a tener la industria como tal, entonces no se van no se van a reflejar tanto las pérdidas. Otro es el nicho, trabajar bien con el nicho de mercado, creer y defender una posición sólida dentro de un segmento. Si tenemos el liderazgo, es decir, tenemos ese segmento, ese nicho, tenemos que tratar de mantenerlo, tener una posición sólida, defenderlo en contra de la competencia. Si la competencia nos quiere sobrepasar en algún aspecto, nosotros como industria tenemos que crear estrategias para defender ese nicho del mercado, ese segmento del mercado. Ahí vale la recolección. La recolección estamos hablando de administrar una desinversión controlada, aprovechando todas las fuerzas que tenga la empresa. Tales fuerzas las se pudieron ver en los capítulos anteriores dentro del libro estudiado, en el capítulo 1, que nos hablaba mucho de las 5 fuerzas de una empresa para poder salir del mercado. Y la desinversión rápida, que es liquidar la inversión al comenzar la etapa del deceso. Ok, sabemos que está la empresa en etapa ya de deceso, se pasó la madurez, entonces tratar de rápidamente hacer una desinversión, liquidar la inversión rápidamente. Mi nombre es Yandri Vega y vengo a explicar una parte del capítulo 12. Elección de una estrategia para la etapa de descenso o declive. Esto quiere decir que el proceso de eleccionar una estrategia en esta etapa consiste en adecuar la convincencia de permanecer en la industria o posición relativa en la empresa, sus principales fortalezas o debilidades al determinar no siempre son las que se requieren en una fase. Por segundo, la credibilidad, lo que impulsa la salida de los rivales. Y por tercero, cada empresa tiene sus propias estrategias óptimas que dependen de su situación. Una parte esencial de las estrategias de la industria en declive. En especial, esto quiere decir que las tácticas agresivas consisten en encontrar la manera de estimular a los rivales para que abandonen la industria, para que éste sea una estrategia que dé un resultado al final. Se requiere de salida de un rival con una gran participación en el mercado. Las trampas de las industrias en deceso de declive. Un concepto importante que existen 3 trampas. La primera es una guerra de desgaste, la segunda es no saber reconocer el descenso o declive y la tercera, recolección sin fuerzas claras. La primera quiere decir que la guerra con competidores que tienen barreras sólidas de salida suelen determinar un desastre, que siempre existe en el mercado, la guerra de competidores. La segunda, no saber reconocer el descenso o declive. Esto quiere decir que la ventaja que ofrece una mirada retrospectiva resulta demasiado fácil amonestar en las empresas. Y por tercero, la recolección sin fuerzas claras. Esto quiere decir que la estructura de la industria sea demasiado favorable para las bases de descenso. Y por último, ¿cómo preparar para el descenso? Existen también 3 alternativas o 3 puntos. El primero es reducir al mínimo la inversión o tomar unas medidas que
fortalezca las barreras que tengan en la industria. Y segundo es conceder mayor valor en las estrategias en el segmento del mercado que tenga la empresa. Y tercero, crear costos combatientes en dichos segmentos que tenga la empresa. Muchas gracias.